La Escuela de Biología, junto con el Centro de Innovación en Tecnologías de Información y Comunicación para Ciencias Biológicas, presentan Hola a todos, mi nombre es Ronnie Malta, soy el coordinador del Jardín Botánico y les doy la más cordial bienvenida al recorrido virtual. El Jardín Botánico nace de una gestión ambiental por parte de docentes de la carrera de Biología y las autoridades de ese momento. Anteriormente se quería construir un estacionamiento, pero se descubrió que dentro de estos predios se encuentra una planta endémica como es el Loncocarpus santuarii. Se empezaron a hacer las gestiones para proteger esta área y de ello nace lo que es el Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta gestión se hizo con las autoridades de la Universidad Nacional a través de un grupo de profesores de educación ambiental y la jefatura del Departamento de Biología. Se iniciaron los trabajos en el año del 2005 con estudiantes de educación ambiental, los cuales ellos daban 3 horas de trabajo y una aportación para compra de material. En la inauguración de este importante proyecto se dio el 27 de septiembre del 2005, inaugurando lo que es la primera etapa del Jardín Botánico. Un jardín botánico es un área de terreno delimitada donde se instalan diferentes especies de plantas. El objetivo de esto es para hacer investigación, para hacer educación ambiental y para la vinculación entre el jardín botánico de nuestra universidad con la sociedad. Existen varios tipos de jardines botánicos. En particular el de nosotros protegemos especies vegetales del bosque seco subtropical, que son especies que se encuentran en su mayoría se encuentran en peligro de extinción. El día de la inauguración del Jardín Botánico se sembró este árbol, el ceiba, rector actual que era el doctor Guillermo Pérez Cadalso. Este árbol se sembró a las 10:05 de la mañana del 27 de septiembre del 2005. Donde tenemos instalado el Jardín Botánico tenemos una pendiente de aproximadamente una pendiente de 50. Es una pendiente muy pronunciada, por lo que requerimos de hacer trabajos de obras de conservación de suelo. Esto es para evitar la erosión. La erosión es el daño que se le causa al suelo producido por el agua, por el aire y por la actividad antropogénica. Aquí tenemos mucha actividad, mucha visita, por lo que requerimos de hacer estas obras para proteger el suelo de la erosión. Aquí contamos con barreras vivas, con barrera muerta y con acequias de ladera o terrazas angostas, que también la utilizamos como sendero. La barrera viva está compuesta con material que extrajimos de aquí de los predios, el isote. La barrera muerta, también piedras existentes acá en el jardín, el muro de piedras. Y el trabajo de las terrazas angostas que se hizo con estudiantes de edafología con una curva de desnivel al 5% para la evacuación del agua. Hola, mi nombre es Transi Vallecillo, yo soy estudiante de la carrera de Biología y guía intérprete del Jardín Botánico. El día de hoy les voy a hablar sobre algunas plantas medicinales que tenemos aquí en el jardín. Bueno, ¿qué son las plantas medicinales? Estos son vegetales que elaboran metabolitos secundarios. Estos son llamados principios activos y estos son sustancias químicas que ejercen un efecto farmacológico en los seres vivos, ya sea perjudicial o beneficioso. Es por esto que muchas plantas son utilizadas como remedio natural dependiendo de sus propiedades para tratar enfermedades o incluso para prevenir algunas. Bueno, ¿y desde cuándo se utilizan las plantas medicinales? Su origen se remonta a tiempos ancestrales, desde antes que existiera la medicina moderna y los medicamentos sintéticos. Se sabe que las civilizaciones como los egipcios hacían uso de hierbas medicinales en los años 1550 a.C., al igual que los griegos. Y en la Edad Moderna y en la Edad Media también se volvieron muy populares.
En el siglo XIX y en el siglo XX comenzaron a pasar de generación en generación el uso de las plantas de forma medicinal para tratar diversas enfermedades y malestares comunes. Bueno, en este sector en el que nos encontramos tenemos una gran variedad de plantas medicinales, aunque alrededor de todo el jardín también podemos encontrar algunas otras más. Algo que es muy importante tomar en cuenta es que no todas las plantas medicinales han sido estudiadas a nivel científico, por lo tanto se desconocen los efectos que algunas de estas puedan tener en los organismos. Habiendo dicho esto, tenemos que considerar que las plantas medicinales pueden resultar tóxicas si no las preparamos de forma adecuada o incluso las consumimos también de forma inadecuada. Por eso hay que tomar en cuenta bastantes factores al momento de consumir una planta de forma medicinal, tal como nuestro peso o enfermedades de base que podamos tener. De igual forma, nunca está de más consultar con un especialista al momento de consumir una planta medicinal. La primera planta que tenemos aquí es el orégano común. Su nombre científico es Origanum vulgare. Esta tiene propiedades digestivas, diuréticas y es antiséptica de las vías respiratorias y de igual forma es utilizada para tratar diversas afecciones del sistema respiratorio. Una de las formas en la que podemos consumir esta planta es haciendo una infusión, la cual podemos preparar con 5 gramos de hojas secas en 1 litro de agua hervida. Otra especie de orégano que tenemos en el jardín es el orégano orejón o francés. Su nombre científico es Plectranthus amboinicus y este posee propiedades antiespasmódicas, antimicrobianas y antifúngicas. Es muy utilizado para tratar la tos, dolor de garganta, bronquitis y demás afecciones de las vías respiratorias. Y una de las formas en la que podemos consumir esta planta es mediante una infusión, la cual podemos preparar con una cucharada de hojas en una taza con agua hirviendo. La siguiente planta que tenemos es el achote. Su nombre científico es Vix orellana y esta planta es muy conocida por su pigmento rojizo naranja, el cual se extrae de su semilla y se conoce como anato. Esta planta tiene propiedades antisépticas y antiespasmódicas y es utilizada de diversas formas. Por ejemplo, su corteza tiene propiedades para tratar la amigdalitis y sus hojas y semillas se utilizan para tratar los dolores de cabeza y la bronquitis. A continuación tenemos la curarina o lengua de suegra. Esta planta, su nombre científico es Sansevieria trifasciata y es muy cultivada de forma ornamental. Tiene propiedades analgésicas, antibacterianas y es utilizada para tratar la inflamación del hígado y el vaso y es más utilizada para limpiar los riñones. Se puede beber su infusión hasta 2 veces por día. La planta que tenemos aquí es la limonaria. Su nombre científico es Murraya paniculata. Esta tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Es muy utilizada para tratar la diarrea y la disentería, pero de forma tradicional es más común usarla para el dolor de muela. Y esto se puede utilizar realizando un cataplasma de las hojas, es decir, se trituran sus hojas hasta formar una pasta, la cual se envuelve en una manta y esto se pone sobre la muela. La menta, su nombre científico Mentha variedad piperita, tiene propiedades carminativas, sedantes, tónicas, antivirales y antifúngicas. De forma general, su aceite esencial es utilizado como fármaco para tratar diversas afecciones de las vías respiratorias y del sistema digestivo. Y una de las formas en la que podemos consumir esta planta es realizando una infusión de 1 a 5 gramos de sus hojas en 250 mililitros de agua. A continuación tenemos la sábila. Su nombre científico es Aloe vera. Esta planta es muy conocida por sus diversas propiedades medicinales. Funciona como antitóxica, analgésica, antimicrobiana, es regeneradora celular y cicatrizante. Y de igual forma es utilizada de diversas maneras. Es utilizada para tratar quemaduras, problemas digestivos e incluso suele aliviar algunos síntomas del reflujo gástrico. Y una de las formas en la que podemos consumir esta planta es haciendo un jugo, el cual dejamos 3 horas reposar el gel de esta planta en agua y luego lo combinamos con miel y agua en una licuadora y se bebe por las mañanas. El zacate de limón, su nombre científico Cymbopogon citratus, es rico en vitamina C y por esto funciona como antiinflamatorio, antibacteriano y antioxidante. Y una de las formas en la que podemos consumir esta planta es preparando una infusión con 20 gramos de sus hojas en 1 litro de agua hirviendo. Este té funciona como antigripal y relajante.
Aquí tenemos la valeriana. Esta planta es muy conocida por sus propiedades calmantes y su raíz es utilizada por sus propiedades terapéuticas para aliviar el insomnio, dolores de cabeza, la ansiedad o incluso para tratar la taquicardia. Su infusión se suele tomar 2 veces por día y se puede preparar con 10 gramos de su raíz en medio litro de agua. Aquí tenemos el romero. Su nombre científico es Rosmarinus officinalis. Esta planta es muy utilizada como condimento en la gastronomía. Sus diversos principios activos le brindan propiedades diuréticas, antisépticas, hepatoprotectoras y antioxidantes. Su aceite esencial es utilizado como estimulante del cuerpo y también para tratar diversos problemas digestivos. Y una de las formas en la que podemos consumir esta planta es realizando una infusión con 20 gramos de sus hojas en 1 litro de agua. La planta que tenemos aquí es conocida como insulina. Su nombre científico es Justicia secunda. Es muy utilizada para tratar la hipertensión arterial, sepsis urinaria, problemas en los riñones y de forma más tradicional, la diabetes. No obstante, ha sido más estudiada su propiedad antimicrobiana y gracias a sus ricos contenidos en hierro es muy utilizada para tratar la anemia. El caulote, su nombre científico Guasuma ulmifolia, es utilizado de diversas formas. Tiene propiedades antitusígenas, astringentes y antipalúdicas y muchas culturas la han empleado para tratar afecciones de la piel y de los riñones. De igual forma, su fruto y corteza funcionan para tratar la diarrea y la fiebre y sus hojas se utilizan para tratar los dolores de estómago. También al fruto de esta planta se le conoce como tapaculo. A continuación tenemos el indio desnudo. Su nombre científico es Bursera cimaruba. Esta planta tiene propiedades que le permiten ser utilizado para tratar erupciones cutáneas, enfermedades venéreas, también es utilizado como expectorante y purgante. La infusión de su corteza de forma tradicional ha sido muy utilizada para tratar infecciones del tracto urinario. Yo soy Ramón Enrique Ardón Aguilera, soy estudiante de la carrera de Biología y guía intérprete del Jardín Botánico. Hoy les vengo a hablar sobre las cícadas y ustedes se preguntarán, ¿qué son las cícadas? Las cícadas, pertenecientes a la división de las cicadofitas, son un grupo de gimnospermas sobrevivientes del primer grupo de seminíferas primitivas del Paleozoico tardío. De hecho, estas plantas son consideradas fósiles vivientes, debido a que en la actualidad presentan características de las plantas prehistóricas. En efecto, los periodos Triásicos y Jurásicos son considerados la era de las cícadas, debido a que dominaron gran parte de la vegetación del planeta. La anatomía de estas estructuras es comparable a los registros fósiles de las semillas de los primeros helechos del Paleozoico tardío. Su distribución fue tan amplia que hoy en día se localizan en lugares tan distantes como Polinesia, Madagascar, México, Cuba y Australia. Como antes se mencionó, estas plantas son gimnospermas primitivas que se reproducen por semillas desarrolladas en estructuras cónicas típicas localizadas en el extremo del tallo. Habitan zonas tropicales y subtropicales, desde regiones cálidas hasta territorios muy fríos. Estas especies presentan un crecimiento arbóreo con un tallo robusto, no ramificado, coronado con una agrupación de hojas compuestas, teniendo un hábito palmeroide. En la actualidad se han descrito alrededor de 170 especies que comprenden 11 géneros. Sin embargo, en el Jurásico abarcaban la mayoría de las especies vegetales. En la actualidad, el hombre es el causante de su posible extinción. El incremento de la deforestación de los hábitats naturales, la expansión de las actividades agropecuarias y el comercio furtivo son motivos para clasificarlas como especies amenazadas. Son plantas apreciadas por su alto valor ornamental y comercial, y muchas de las especies cultivadas en parques y jardines proceden de su hábitat natural. Debido a que son especies en peligro de extinción, en muchos países tienen la protección legal para evitar su extracción y comercialización. Diversos estudios sustentados en el análisis de patrones geográficos y la historia evolutiva de las especies así lo ratifican. A nivel internacional, disponen de protección a través de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, o sea, CITES. Ahora bien, en el Jardín Botánico tenemos ejemplares como el Dion Mejie, comúnmente llamada teosinte, una planta con un valor histórico y nutricional, ya que de ella se pueden hacer atol, tamalitos y tortillas.
Bienvenidos, mi nombre es Elvin Martínez, soy biólogo y colaborador de Jardín Botánico. A continuación hablaremos sobre nuestra colección de plantas acuáticas existentes en nuestro Jardín Botánico. Te preguntarás qué son plantas acuáticas. Se le denominan plantas acuáticas a aquellas especies de plantas que llevan todo su ciclo de vida dentro del agua, ya sean ríos, quebradas, lagunas y lagos. En nuestra colección podemos mencionar algunas especies que tienen un valor cultural y medicinal, tanto en nuestro país como en muchas regiones a nivel mundial. Uno de los ejemplos que se puede mencionar de plantas acuáticas son la planta del arroz, que ha sido cultivada en terrenos inundados y que en Honduras se cosecha muy bien en regiones como Colón, Olancho e Intibucá. Antes de la invención del papel como tal, originario del tronco de ciertas plantas, se utilizaron otros materiales. Los egipcios, en tiempos antiguos, muchos años antes de Cristo, utilizaron un material para sus escritos, denominado papiro, el cual se obtenía de una planta nativa del río Nilo. Es una planta con tallos de crecimiento erecto y de gran resistencia, pero con suficiente flexibilidad, las cuales son características esenciales para ser utilizado como lienzo para escritos y pinturas, que fue utilizado por muchísimos años. Otra de las especies de plantas acuáticas a mencionar, esta especie se utiliza en Honduras como fibra para la elaboración de adornos y utensilios. Esa planta se le llama junco. La fibra del junco se obtiene a partir de sus tallos largos, los que se utilizan principalmente para elaborar cestas. La cola de caballo es una planta muy común en la medicina tradicional, la cual se ha utilizado en muchas culturas, donde aparte de tener importancia medicinal, también ha tenido relevancia en la parte económica. En general, la cola de caballo se ha utilizado en diferentes problemas de salud. La cola de caballo se da muy bien en muchos lugares de Honduras, y aunque es una planta muy resistente, ha estado en peligro de extinguirse debido a tanta extracción masiva para su comercialización. Seguramente en tu casa o en tu familia alguien colecciona cactus. Son plantas muy hermosas y aspectos muy variados que son coleccionados por personas o coleccionistas en particular. La familia de las cactáceas, comúnmente conocidas como cactus, son plantas muy hermosas, de formas variables y tamaños espectaculares. Es una familia restringida, especialmente al continente americano. Solo contamos con una especie compartida con África. A ese le llamamos cactus cola de caballo. Son plantas que, aparte de ser utilizadas como adorno, son formas y flores muy espectaculares, también se utilizan en la medicina tradicional. Son utilizadas otras especies también de forma alimenticia, así como hay algunas que pueden tener usos un poco más específicos y que presentan características muy especiales, como en el caso del peyote, que es una especie de cactus que tiene propiedades alucinógenas. En este caso, esta última especie está restringida solo a cierta parte de México. Nuestra colección de cactus dentro de Jardín Botánico está muy bien representada conforme a las especies nativas que tenemos en todo nuestro país. Dentro de nuestra colección, acá, tenemos 3 especies que son endémicas de nuestro país. El primer cactus endémico que mencionaremos es el nopal de Honduras o nopal caitillo. Es uno de los cactus endémicos que habitan los bosques secos de Honduras. Se caracterizan por presentar 12 espinas por areola en cada uno de sus cladodios y puede alcanzar hasta los 9 metros de altura. Es una especie nectarífera, apetecida por muchas especies de aves, insectos y mamíferos. Otra especie de cactus endémica de nuestro país que tenemos dentro del Jardín Botánico es el denominado comúnmente como cola de gato. Su nombre proviene de su forma muy peculiar de los tallos y su disposición de las espinas. Es un cactus
que crece de manera postrada sobre el suelo. Una de las especies mencionadas que son endémicas de Honduras, tenemos el cactus de costilla. Es un cactus columnar, arborescente, muy ramificado, que puede alcanzar los 10 metros de altura, con un tronco diferenciado de hasta unos 35 centímetros de diámetro, con tallos erectos y bastante gruesos. Sus tallos presentan 9 costillas angulares, con pequeñas areolas de color marrón oscuro y espinas grises. Es una especie endémica de la región del Valle del Aguán o Lanchito Lloro. Dentro de nuestra colección de cactus también contamos con el Opuntia guatemalensis, siendo un cactus que presenta una distribución desde Guatemala hasta Costa Rica. Se caracterizan por poseer flores de tamaño mediano y color amarillo brillante. También poseen de 1 a 4 espinas por areola y presentan frutos de color rojo intenso al madurar. Como parte de nuestra colección de cactus en el jardín botánico, tenemos también algunas de las especies denominadas pitayas. Son un grupo de especies donde su peculiaridad es las formas y los sabores de los frutos. Son plantas por lo general que crecen postradas, ya sea sobre rocas o de forma epífita sobre ciertos árboles en varios de los ecosistemas de nuestro país. Tenemos la especie de pitaya, denominada con el nombre científico de Hylocereus undatus, que se le denomina fruto de dragón. Su tallo posee 3 costillas con márgenes ondulados. Es atractivo ornamentalmente por sus grandes flores. Su fruto es comestible y es muy llamativo. Buen día, soy José Donaldo, soy intérprete del Jardín Botánico y en el día de hoy les hablaré acerca de las bromelias. Es un género tropical americano de plantas de la familia Bromeliaceae. Son plantas de hábitos terrestre, herbáceas, litófitas, que crecen sobre piedras o bien son epífitas, quiere decir de que se desarrollan sobre árboles, cactus, etc. Son plantas hermafroditas de hojas arrocetadas y usualmente sin tallo, gruesamente armadas, con inflorescencia sésil o escapífera, pinnada o fasciculada compuesta. Poseen un fruto de una baya. Es característico de algunas plantas la reducción vegetativa. Tal es el caso de la planta Tillandsia usnoides, el cual carece de tallo. Presentan varias características morfológicas casi únicas de la familia, como el desarrollo de una estructura en tipo tanque, formada por el solapamiento de las bases de las hojas, donde se acumulan agua de lluvia y materia orgánica. Esto origina un hábitat en el que se desarrollan insectos y arácnidos, así como ranas, etc., además de servir como fuente de alimento para otros vertebrados. 2 especies producen altos dividendos, tal es el caso de Ananas comosus, que lo conocemos comúnmente como piña, y Agma magdalene. Este es cultivado como fibra con un manejo rústico. Por su resistencia y tamaño, la fibra de pita era comúnmente empleada para redes de pesca por los antiguos indígenas. Hola amigos, soy Maynor Rodríguez, estudiante de la carrera de Biología y guía intérprete del Jardín Botánico. Acompáñenme a conocer hoy el fascinante mundo de las palmeras. Las palmeras o palmáceas están agrupadas dentro de la clase Liliópsida, o mejor conocida como monocotiledonias. A su vez se agrupan en una sola familia llamada Arecaceae. La familia Arecaceae consta actualmente con 3.400 especies y 200 géneros diferentes, de los cuales nuestro país posee alrededor de 118 especies. Las palmeras son originarias de las zonas tropicales, ecuatoriales y subtropicales del planeta, pero en su gran mayoría se encuentran en las zonas tropicales de África, América y Malasia. Las palmeras tienen una gran cantidad de usos, entre las cuales tenemos de uso alimenticio, ya que algunos de sus frutos son comestibles. Sus troncos pueden ayudar para la elaboración de canoas y algunas construcciones. Las palmas también son utilizadas para la elaboración de bebidas alcohólicas, mieles y aceite. Además, se pueden utilizar para la construcción de objetos artesanales y medicinas. Como ejemplo de estos usos tenemos 2 especies del género Elais, que sirven para la obtención de aceite de palma. Tenemos las vainas florales de la especie Rostonia regia, que sirven para la elaboración de puros. Además tenemos el uso de los géneros de Calamus, que son utilizadas para la elaboración de muebles. Las semillas de Serenea repes son utilizadas para la síntesis de una hormona que desinflama la próstata, entre otros usos. La principal característica de las palmeras es que estas poseen un penacho o una corona de hojas encima de un estípite.
Un estípite es el nombre que recibe el pseudotallo o tallo falso de las palmeras. Estos generalmente suelen ser simples y no ramificados, pero existen algunas excepciones que son multicables o multitallos. Según sea la especie de la palmera, los estípites pueden ser cortos, largos, lisos, robustos, finos, esbeltos e incluso puede haber tallos subterráneos y tallos trepadores. Las palmeras, a diferencia de los árboles latifoliados, no poseen cambio. Estos poseen conductos filamentosos que le ayudan a transportar la savia. Esta característica hace que su madera sea suave y flexible, pero a la vez le da mucha resistencia contra huracanes y tormentas. La configuración de las raíces en las palmeras es de forma fascicular o de cabezuela, al igual que en el resto de monocotiledóneas. Dentro de los tipos de hojas podemos encontrar 4 tipos diferentes. La primera sería la más típica, que sería la bipinnada. En este tipo de hojas solemos ver que la vaina está insertada en el estípite. Seguido de la vaina podemos ver un largo peciolo y posteriormente un raquis. En este raquis se encuentran insertadas cada uno de los foliolos de esta palma. En sí, los foliolos son todos los segmentos que componen una hoja normal. El siguiente tipo de hojas son las bipinnadas. Estas se caracterizan que, a diferencia de las hojas pinnadas, estas no poseen foliolos simples, sino que, tal como pueden ver, estas poseen pínnulas. Y en este caso de esta especie, que se llama Cariota urens, esta posee estas pínnulas en forma flaveladas o de cola de pescado. Otro tipo de hojas son las palmadas. Estas se caracterizan porque, en vez de poseer un raquis, esta en el extremo de su peciolo posee foliolos que crecen en forma radial, haciendo una forma de abanico. Además, estas poseen espinas en lo que es su peciolo. El último tipo son las costas palmadas. En él, el peciolo se inserta en forma de costillas sobre el limbo. Como un ejemplo de este tipo de hojas lo podemos encontrar en las especies del género Sabal y Livistona. Las flores de las palmeras son muy pequeñas. Estas están compuestas por 6 pétalos distribuidas en 2 verticilos. Las palmas pueden ser monoicas, eso significa que en un solo organismo podemos encontrar los 2 sexos distribuidos en 2 tipos de flores diferentes, y pueden ser dioicas, lo que significa que sus sexos están separados. Los frutos de las palmeras son muy variables, estos se pueden presentar de 2 tipos. El primer tipo es en forma de drupa, al igual que en los cocos, y el segundo tipo es en forma de baya, al igual que en las especies de Cameidora. El fruto de la especie Lodosea maldivico es actualmente considerado el fruto más grande del reino vegetal. Este llega a pesar de entre 15 a 25 kilogramos. La multiplicación de las palmeras se hace a través de semillas, aunque existen algunas excepciones, como en el caso de la palmera Dixis lutescens, donde podemos obtener hijuelos a partir de su base. Es recomendable tomar la semilla cuando el fruto comienza a madurar. Esto sucede cuando el fruto pasa de un color verde a un amarillo o rojo. En el Jardín Botánico de la Escuela de Biología contamos con las siguientes especies: Roystonea regia, Dixis lutescens, Brahea salvadorensis, entre otras. ¿Qué conoces sobre las orquídeas? Bien, si no conoces mucho, te invitamos hoy a conocer un poco más sobre estas plantas, a ver algunos aspectos básicos e interesantes que pueden presentar. Las orquídeas son plantas extraordinarias en varios aspectos biológicos. Una adaptación impresionante es la que presentan especies de orquídeas del género Myrmecophila, nombre que significa amor por las hormigas. Este nombre proviene de la relación que mantiene con ciertas especies de hormigas, relación que se refiere a una asociación mutualista, en la cual ambas entidades se benefician mutuamente. Al observar los pseudobulbos de estas plantas, a veces descubrimos que están completamente huecos, como si se tratara de un tronco de bambú, donde se aloja una colonia de hormigas en su interior. La relación funciona de la siguiente forma. Las hormigas encuentran una cómoda casa muy segura en una planta que también le provee el néctar de sus flores, por lo que esta planta quedará protegida por unos fieros guardianes. La orquídea, por su parte, obtiene valiosos nutrientes mediante estructuras absorbentes que ha desarrollado en su interior, originados de los detritos y desechos, donde
hay hormigas muertas, insectos, material vegetal, semillas, entre otros. Las orquídeas son plantas muy evolucionadas y diversas, las que han colonizado muchos ecosistemas, donde la diversidad aumenta en zonas tropicales, como las nuestras. Son especies de plantas tanto epífitas, terrestres, así como epipétricas, lo que les permite colonizar muchos microecosistemas. En Honduras se cuentan con más de 600 especies de orquídeas, distribuidas desde los ecosistemas muy secos a los más húmedos. La mayoría de las especies florecen en época seca, justo antes de la época lluviosa. La polinización en su mayoría se debe a la intervención de especies animales y comprende sistemas muy especializados que involucran estrechas interrelaciones entre las flores y los vectores de polinización. La estrategia se basa en ofertas de flores para los agentes, donde lo ofrecido obliga a los vectores a efectuar ciertos pasos que ineludiblemente conducen al intercambio del polen. En la polinización resulta imperativo que la polinia se fije al cuerpo del vector, en este caso abejas, avispas, moscas, de tal manera que esa posición permita que los granos polínicos toquen las flores de otros organismos de la misma especie. ¿Sabes qué es una cadena trófica y cómo funciona? Bien, si no conoces mucho sobre el tema, hoy vamos a hablar un poco de él, a abordar qué son los ecosistemas, qué son las cadenas tróficas y cómo funcionan. Antes de entender qué es una cadena trófica, debemos saber qué es un ecosistema. Un ecosistema es un complejo sistema donde las comunidades de plantas y animales se encuentran en una relación equilibrada, junto con el ambiente que les rodea. Estos ecosistemas están constituidos por dos componentes. El primero son los componentes bióticos, palabra que quiere decir que tienen vida, como ser los animales, las plantas, los hongos y otros microorganismos. El segundo es el componente abiótico, palabra que quiere decir que no tienen vida, como ser el suelo, el agua, los minerales, la temperatura, las rocas y otros muchos más elementos. En cuanto a la cadena trófica, inicia por lo general cuando la planta realiza la fotosíntesis. Para este proceso se necesita de los rayos del sol para captar su energía. Además se necesita agua y el dióxido de carbono para que tal proceso de la fotosíntesis se lleve a cabo normalmente. El producto de este proceso es la glucosa y luego la planta lo convierte en celulosa, siendo el carbohidrato del que están constituidas las plantas. A las plantas se les denomina autótrofos, ya que producen su propio alimento y constituyen la base de las cadenas alimenticias, donde forman el eslabón de los organismos productores. Luego, los herbívoros, que se alimentan de las plantas, se les denominan heterótrofos. Se les considera como los consumidores primarios. Los carnívoros se alimentan de herbívoros y a estos se les llama consumidores secundarios. Los carroñeros se alimentan de animales muertos y estos se consideran como consumidores terciarios. Los que se encargan de descomponer a todos los seres vivos muertos se les llama descomponedores y hacen que esta materia se transforme totalmente, permitiendo que gran parte de su contenido se incorpore al suelo. Una vez incorporado al suelo, forma lo que es el humus. Este es el verdadero alimento para las plantas, el cual es absorbido a través de sus raíces, permitiendo de nuevo este fabuloso proceso. Todo este complejo proceso nos explica de la gran importancia de las plantas. Este proceso, mediante el cual se transforman grandes cantidades de dióxido de carbono en oxígeno, el cual es vital para el resto de los seres vivos.